Y hoy en el Pepe Podcast nos acompaña el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y además consejero de Turismo y Acción Exterior, Lope Afonso. Lope, además amigo. Lope, bienvenido. Muchas gracias, Rebe. Sobre todo gracias por ese calificativo de amigo, que es de lo que más se aprecia cuando uno está en estas líneas. Hombre, es que una de las primeras personas que yo creo que conocí en el Partido Popular cuando di el paso fue a ti. Un cortado recuerdo en pleno Santa Cruz, donde empezamos a profundizar en esta idea que parecía loca, pero que bien ha salido al final. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estás, Lope? Bien, francamente bien. Además, después de haber pasado esta vez unos pequeños días de vacaciones, pudiendo desconectar algo, a diferencia del año pasado, entramos con la vorágine de cosas nuevas y encima con situaciones sobrevenidas como la del incendio tan desagradable que tuvimos, y esta vez se ha notado un poquito más de tranquilidad, ha ayudado a que ha habido cierta desconexión mental y ahora llegamos con las pilas bien cargadas para afrontar el curso político. Y bueno, y tienen que estar súper cargadísimas porque tú no paras, López. No sé cómo lo haces, es que el día para ti no tiene 24 horas, tiene 36, 48, o sea, es que estás en todos lados, te reúnes con todos los colectivos, estás allá donde está el interés, ¿no?, general de la ciudadanía, y eso es de valorar. Los que estamos en esto, tú lo estás comprobando en este tiempo ya, tenemos un componente vocacional importante para poder estar en política. Y esa vocación viene muy cerca de otra palabra que a mí me gusta usar mucho, que es la pasión. Cuando algo te apasiona, al final acaba superando la medida del tiempo, a veces también incluso de la capacidad de cerrar compromisos, y hace que al final te lleve toda la jornada de sol a sol. Quien me conoce además sabe que lo digo casi con literalidad, porque suelo salir muy temprano, vivo además alejado del punto inicial de trabajo, que es el Cabildo, el Palacio Insular, y eso hace que madrugue y que generalmente regrese ya de entrada a la noche, con lo cual está uno todo el día dedicándose a esto, pero porque al final te mueve esa vocación de servicio público, esa pasión por ser útil a los demás, que es al final algo que cuando consigue, no ya todo el resultado que uno se puede plantear, porque generalmente son muchas circunstancias que influyen luego, pero una parte al menos te reconforta y hace sentir que esto vale la pena. Claro que vale la pena, pero además es papá de dos niños, un niño y una niña, y es marido, o sea, Cristina, claro que también, ¿cómo lo viven ellos? Afortunadamente para mí, con comprensión, y esta parte la subrayo bien porque hace falta tener al otro lado también mucha comprensión cuando alguien tiene este grado de dedicación y encima lo hace con una exposición pública alta, como la que tenemos los que estamos en la vida política. Afortunadamente ya también los niños no son mayores, pero tienen una edad donde van entendiendo bien a qué se dedica en esta coyuntura su padre. Saben que su padre es abogado, que tiene también profesión, que ha tenido despacho, que ha tenido varias cosas, pero que ahora está en política. No recuerdan tanto la etapa anterior en la alcaldía, que también fue otra de órdago, pero en esta parte ahora sí lo están viviendo de otra manera y eso a mí también me tranquiliza un poco, porque no dejo de ser consciente de que también todo este tiempo es un tiempo que pierdo, como le pasa a tantos padres que están en la vida pública y que jamás se recupera luego. Y es un tiempo, una porción de su vida, la infancia, la adolescencia, que tiene momentos maravillosos y algunos muy importantes en la conformación de su personalidad, en la que los padres tenemos que estar. Y a veces sientes que llegas tarde o que no llegas directamente. Y eso también al final pesa en la conciencia de uno un poco. Aunque él está pendiente de todo, porque sé que estás vía WhatsApp con tu mujer conectado, con tus hijos, que si va a la peluquería, que si no, o sea, que estás muy involucrado, a pesar de no estar físicamente, porque a veces no se puede, sí, en la educación, ¿no?, de los más pequeños. ¿Tú eres consciente de que eres uno de los políticos, no te lo digo por hacerte la pelota, porque es que lo he vivido, más queridos y más valorados? Me puedo apreciar, Rebe, de sentir en la calle, que es además donde más a gusto suelo estar en esa agenda diaria, de que la gente efectivamente te trata con cariño y con respeto, que es algo para mí fundamental, y más cuando, por lo que decíamos antes, por estar haciendo funciones públicas y estar también sujeto al escrutinio y a la crítica luego legítima de la gente, guste más o guste menos, la entiendas o no la entiendas. Que la gente, con independencia incluso de colores políticos, te pare, te salude o valore el tiempo que le puedas dedicar, también es otra de las cosas que más reconforta en esto de la política. Y sin ánimo de establecer medidas ni rangos,
hay muchos compañeros, Sí. tenemos muchos además también afortunadamente en nuestro partido, que son muy queridos, pero yo me siento afortunado porque sí siento ese calor de mucha gente cuando estoy en la calle. Claro, es que como hemos compartido muchos actos contigo, lo hemos palpado, ¿no? O sea, termina el acto y López sigue allí. O sea, López sigue allí porque un vecino quiere saludarle, se quiere sacar una foto con él y eso, hombre, enorgullece. Mucho. Porque... No lo digo sin vanidad, pero también sin desmerecerlo. Son de las cosas que satisfacen más. Oye, estás haciendo un trabajo fantástico, te lo tengo que decir, al frente del Cabildo. Y te quiero preguntar por una cuestión en concreto, porque además es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, y sobre todo a los jóvenes, la vivienda. Y sé que ahí te has involucrado de qué manera con nuestra compañera Sonia por impulsar ese plan de vivienda activa, ¿no? Para sacar vivienda al mercado, es que es fundamental. Y el Cabildo, yo creo que de las pocas veces que ha llevado a cabo un plan así. Sí, porque formalmente tenemos muy pocas competencias y hasta la fecha, al menos que se ha conocido, no se había involucrado de una forma tan dinámica en propiciar oportunidades para que haya más vivienda en esta coyuntura tan complicada, efectivamente, que afecta a tantos vecinos de la isla, a familias enteras, a jóvenes que no pueden emanciparse, a personas con especial vulnerabilidad. Y por tanto, la única opción que no contemplábamos era quedarnos cruzados de brazos. Y por tanto buscamos un instrumento que nos permitiera expandir esa capacidad de intervención del Cabildo y conseguir, a través de un convenio con el Gobierno de Canarias, con el ICABI en este caso, poder desarrollar algunas políticas que están dentro del Plan Canarias de Vivienda, pero asumiéndolas y financiándolas directamente el Cabildo. Y esto, con el trabajo magnífico de la compañera Sonia, del equipo de vivienda del Cabildo, en poco tiempo, en este poco que llevamos de mandato, de legislatura, ya ha propiciado generar oportunidades para que durante este mismo año 24 haya, con promoción y financiación del Cabildo, hasta 700 inmuebles que puedan estar a disposición de la gente que en Tenerife lo necesita. Que aún así soy consciente de que la gente puede decir, las cifras están diciendo 700 en un año, cuando hay en Tenerife aproximadamente 20.000 demandantes. Somos conscientes de que no podemos tapar el sol con un dedo, ni lo pretendemos. Pero sí es verdad que para que se valore lo que supone esta intervención del Cabildo, si nos llevamos en la comparativa a lo que la propia comunidad autónoma titular de las competencias ha desarrollado en las últimas legislaturas, particularmente en esta última, cuando ya se acusaba una problemática muy grave de acceso a la vivienda en general, es que no ha pasado un centenar en 4 años. Es que estamos hablando de que hemos movilizado en un solo ejercicio y sin apenas competencias hasta 700. Creo que sin ánimo de conformismos ni complacencias, que es lo último que podemos permitirnos aquí, sí estamos marcando una tendencia, una línea que puede ser muy útil para mucha gente y al final que también nos obliga a colaborar entre administraciones. Decía antes que esto parte de un convenio con la comunidad autónoma, pero nosotros compramos vivienda o compramos suelo en función de la versión del programa que sea, está la activa vivienda y la activa suelo, y luego al final lo dejamos en manos de los municipios, porque son los que mejor conocen su realidad, el perfil de la gente que demanda vivienda en su entorno y los que mejor van a ofrecer al final esa solución habitacional. Claro, porque es la administración más cercana y conoce las circunstancias, ¿no?, personales de cada demandante. Sin lugar a ¿no? dudas. Y el criterio seguramente será el acertado. Lo que me llama también la atención de esta legislatura en la que tú eres vicepresidente es que el Cabildo, que era un ente, ¿no?, como el Parlamento, ¿no?, porque el Ayuntamiento, todos sabemos que está ahí, es la primera puerta, el Gobierno también, pero el Cabildo y el Parlamento quizás son instituciones que no están tan cercanas a la ciudadanía. Yo creo que ese es un punto a favor de ustedes, ¿no?, sobre todo de ti, de tu equipo, acercar el Cabildo a la ciudadanía y que sepa que es útil para muchas cosas. Y en eso es bueno, y creo que no significa que sea un criterio general, pero está sirviendo en este mandato, al menos yo lo noto así, de que muchos de los que estamos ahora con responsabilidades de consejeros en el gobierno hayamos tenido experiencia previa en el ámbito municipal. Porque al final, aunque estemos hablando de una administración mucho más amplia, con más competencias y mucho más presupuesto que un ayuntamiento, al final no deja de ser una administración calificada como entidad local. Y ese espíritu hay que llevarlo también a la calle e impregnar las políticas que ponemos en marcha de eso, de cercanía, de intentar acercarnos todo lo posible a la realidad, de estar muy al lado de los ayuntamientos como garantes de esa igualdad de oportunidades en los municipios. Y por eso yo creo que es bueno que se perciba que al final el Palacio Insular, que está ahí, tan bonito, tan imponente, en primera línea de costa en Santa Cruz, es algo más que esa institución generadora de información, de titulares, que también tiene
personas que están pendientes de lo que pasa con el resto de personas que tienen en su entorno, básicamente porque nos debemos a ellas, no tiene más ciencia. Y trabajando incansablemente. Lo recordabas antes, fuiste alcalde de tu municipio, de Puerto de la Cruz, ahora es el vicepresidente. Si yo te hiciera elegir, ¿qué cargo te llenó de más satisfacción, a pesar de que llevas relativamente poco como vicepresidente? Pero ¿qué te llenó más? Esta experiencia que tengo en el presente es magnífica, y poder ser útil a los tinerfeños desde una institución como el Cabildo será seguramente algo que difícilmente podré olvidar, tenga o no más trayectoria política en lo sucesivo. Pero sinceramente, ser alcalde de tu municipio es un honor y un orgullo de difícil parangón con otro cargo. O sea, estar entre los tuyos. Toca otra fibra, ¿no? Toca aquí estar entre los tuyos, claro, entre los que te han visto crecer, que conocen a tu familia, donde has ido al colegio, donde has tenido amistades, donde las tienes. Intervenir ahí y poder contribuir con tu esfuerzo y el de la gente que te acompaña a cambiar para bien, al menos una parte, como decíamos antes, siendo conscientes de las dificultades, pero al menos una parte de la realidad, es una satisfacción enorme. También tiene la contrapartida, y especialmente en los municipios pequeños como es el Puerto, que tiene superficie pequeña pero está cargado de población, tiene una densidad de población de las más altas de Canarias. También tiene la otra versión, que es que no ya la exposición de las redes sociales en el día de hoy, sino el hecho de vivir en un entorno que es muy crítico con todo lo que tiene alrededor, también a veces desgasta, y es así. Pero frente a esas dos partes de la balanza, yo sentí siempre que se inclinaba a favor la satisfacción cuando conseguías ver transformada algunas de las situaciones que te preocupaban o que le preocupaban a tus vecinos y te han pedido que actúes en ellas. De hecho, por ejemplo, paseas por el Puerto de la Cruz, y ves todavía calles en las que hay alumbrado que colocó Lope Afonso como alcalde, o calles que adesentó Lope Afonso como alcalde, y ahora tu hermano ostentando la alcaldía. ¿Cómo se lleva eso en casa? ¿Cómo se lleva eso? Pues también con mucho orgullo, con muchísima satisfacción, no puede ser de otra manera, siendo también consciente de que tiene un reto formidable por delante, porque además lo asume el cargo en una coyuntura compleja para el municipio, por los antecedentes que han rodeado la forma en la que ha llegado a la alcaldía, pero también conociendo bien a mi hermano, siendo un hombre también batallador y sobre todo amante de su municipio, se va a dejar la piel, como ya ha demostrado en estas primeras semanas de andadura, para conseguir también transformar muchas circunstancias que los vecinos denuncian y otras que el puerto merece recuperar como municipio, con mucha capacidad para proporcionar oportunidades y bienestar a sus vecinos, pero también para colaborar a generar de efecto tractor sobre otros municipios de la comarca, que seguramente, con toda la solera que tiene, sin embargo, se ha quedado seguramente en el tiempo un poco más atrás en cuanto a inversión, en cuanto a prosperidad. Y a día de hoy hay zonas del norte que están yendo hacia la depresión, y tenemos que buscar la forma de reactivarlo, porque merece tener las mismas oportunidades que cualquier vecino de la isla. Claro que sí. Pero también tienen capacidad para generar actividad que beneficie el conjunto de la isla, y tenemos que poner ahí también mucha atención. No vamos a poner ejemplos, pero bueno, se nos pueden venir algunos a la cabeza. Ojalá que, además lo estamos viendo ya, que con tu hermano, con Leo, pues el puerto sea ese tren, ¿no? Esa locomotora que tira del resto de vagones que son los otros municipios. ¿Me confesarías qué consejo le diste, qué palabras le has dicho? ¿Qué se le dice a un hermano cuando ostenta y lo ves ahí con el bastón de mando? Hay una palabra que le he dicho hasta la saciedad. Yo creo que al pobre lo he aburrido, pero sí le he recomendado, y sobre todo basándolo en mi experiencia, que tenga mucha paciencia, que tenga, por supuesto, esa pasión de la que hablábamos antes, imprescindible, que tenga prudencia para calibrar bien las decisiones complejas, pero la paciencia y el equilibrio son dos cuestiones que requiere un gobernante en general, pero sobre todo la figura en un ámbito como el local de un alcalde, donde al final descansan en última instancia muchas decisiones que los concejales plantean, pero que hay que decidir en el último momento, y que al final se personalizan en la figura del alcalde. Sí, señor. Y para eso sí le he aconsejado que tenga prudencia y paciencia en ese ámbito decisorio, y también porque la realidad de un municipio, y uno tan caliente políticamente, lo ha sido históricamente como el puerto,
requiere también de esa paciencia, de saber escuchar, de saber equilibrar, de saber tener empatía para ponerse a veces en el lado de otros que incluso teniendo una parte crítica, al final pueden tener razón en lo que están planteando en el fondo. Y esa ponderación, esa paciencia, estoy seguro que le llevará a tomar mejores decisiones. Y en fin, estoy convencido de que con ese perfil que tiene él, lo va a saber interpretar incluso mejor que yo. Bueno, el listón lo has dejado muy alto. Lope, si yo te preguntase por tu peor momento en tu carrera política, el que peor lo has pasado, el que has llegado a derramar una lágrima no de felicidad, sino de impotencia, de tristeza, de rabia, ¿cuál dirías que ha sido ese momento? Quien me conoce y ha seguido mi corta trayectoria puede pensar que diría, oye, pues cuando me vi involucrado en un procedimiento judicial donde me imputaron y luego me procesaron y acabé luego en primera instancia condenado, ¿qué puede ser ahí el momento? Pero sin embargo, tengo que reconocer que pasé peores momentos que ese. Al final la política te obliga a tener esa exposición, ya no solamente a la crítica, sino también incluso al final responsabilidades que se pueden dirimir con mayor o menor criterio o con mayor o menor lógica y luego en el ámbito judicial. Aunque tú tengas la certeza de que no has obrado nunca contra ninguna norma, ni mucho menos contra el interés general. Pero cuando tú tienes delante como alcalde de tu despacho a una familia desesperada o a un padre como me encontré yo, que me viene con un hijo de 40 años, drogadicto, que no sabe qué hacer con él, que ha intentado tratamientos de todas formas, que no ha tenido posibilidad de reorientarlo, que no ha tenido posibilidad de llevarlo ni siquiera ya a una entidad de rehabilitación para que se pueda insertar, implorándome que hiciera algo, eso no tiene forma, eso no tiene forma de asimilarse. En esos momentos aguantas el tipo delante de esa persona, pero luego te derrumba. ¿Cómo es posible que la administración no tenga alguna manera de arreglar esto ya? Y te sientes impotente porque muchas veces no llega. Esa impotencia, esa la experimenté muchas veces, especialmente en problemas de índole social. Porque más allá de que tengamos recursos económicos para atender ayudas de emergencia, de que puedas plantear planes de empleo social para integrar a personas con más problemas de inserción, cuando te vienen con problemas de estos que son inmediatos, que te destrozan una familia, ahí la impotencia es el sentimiento que nunca se te va de la cabeza. ¿Cómo uno duerme así? ¿Has llegado a derramar una lágrima por casos tan cercanos que has vivido? Por frustraciones. Por frustración. Por frustraciones. ¿Cómo es posible que no tengamos otra manera de ayudar? ¿Y cómo es posible que pase otro día más y esta situación no se pueda arreglar? Y al final, pues, lo que te queda en ese momento, en ese trago, aparte de buscar formas de mitigar situaciones, no de arreglarlas, son palabras de aliento, de esperanza, que aún así, también, casi siempre, los afectados, los que te vienen con el problema, agradecen. Fíjate tú. Porque una de las cosas que también le recomendé a mi hermano, y lo uno con lo anterior, es que también sepa escuchar y a todo aquel que le venga al despacho con un problema de esta naturaleza, sea una competencia municipal, o que le pare por la calle con un problema de calado, incluso sin él saber si lo va a poder resolver o no, que nunca deje de escuchar y de hacerlo con atención y respeto. Y sé que esto es muy complicado porque vamos a 1000, vamos corriendo pendiente de la agenda, de llegar a un acto, una rueda de prensa, de un compromiso con otra institución, y te para el vecino y te cuenta algo que en ese momento no sabes si va a estar preparado para poder asimilar. A la gente le debemos como mínimo respeto, educación y escucha, como mínimo. Luego podemos ser más o menos eficaces, podemos tener más o menos competencias y resolver las cosas que nos plantean. Pero yo lo que no puedo permitirme nunca, como responsable político, es no ser capaz de atender con respeto con el que se merece cualquier ciudadano, que a su vez es quien está contribuyendo con su esfuerzo impositivo a que nosotros tengamos una retribución por ejercer el puesto que ejercemos. Me gusta muchísimo escucharte. Yo creo que muchos de los que estén escuchando ahora el podcast estarán reflexionando sobre las palabras que acabas de pronunciar. Como te he preguntado por el momento más crítico, también te quiero preguntar por el momento más feliz, pero propio. Oye, un día que digas,
oh, me siento pletórico, he podido hacer esto, o, porque la política da muchas satisfacciones, sobre todo cuando ves sonrisas en las personas, ¿no?, a las que ayuda. Un día que tú digas, este no me olvido, este día no lo voy a olvidar nunca. Bueno, de eso es verdad que también la tensión del día a veces no te deja saborearlo. Y, coño, esto ha salido bien. Normalmente respirabas de alivio y no tanto tenías esa satisfacción. Pero sí es verdad que hay cosas luego quizá más pequeñas en cuanto al alcance formal que tiene. No es la inauguración de una obra esperada o no es la puesta en marcha de un servicio. Pero sí, por ejemplo, me llegaba mucho y sentía esa sensación de confort Sí. cuando veías a la gente entrando en un plan de empleo después de llevar mucho tiempo en el paro. Sobre todo cuando sabías, por ser del municipio, que eran padres o madres de familia, que con el paso del tiempo y por la edad que tenían no habían podido encontrar una oportunidad y que realmente la necesitaban. O cuando conseguías poner en servicio, después de un tiempo de reparación, una parte del centro de mayores que había tenido a muchas personas fuera de su ámbito natural. Y cómo lo agradecían en aquel momento los mayores, con qué naturalidad, con qué sinceridad, algo que luego la práctica comparado con otros problemas quizás no parezca tan sustancial, pero a veces con pequeñas cosas también cambiaba la percepción de mucha gente y eso, el sentirte útil por un momento era lo que compensaba los otros sinsabores. Una pregunta, no sé si es delicada o no, pero bueno, yo te la hago. ¿Qué te parece el Partido Popular de Canarias? A mí me parece, y por eso milito en él, la herramienta más útil con la que cuenta a día de hoy la sociedad para poder ordenar mejor la cantidad inmensa de situaciones que tenemos que vivir y las que tenemos que sortear para que las cosas funcionen. Algo que se expresa con tanta facilidad, pero que es tan complejo de llevar a cabo. Para que podamos tener servicios públicos adecuados, que nos hagan sentir que también ese esfuerzo impositivo del que hablaba antes se traduce en buena atención para cuando lo necesitamos. Buena atención médica, buena atención social para los más vulnerables, buenas oportunidades de encontrar empleo cuando nos quedamos sin trabajo y también luego otro tipo de infraestructuras que nos proporcionan facilidades para seguir haciendo nuestra vida, como son las carreteras, como son otros equipamientos públicos que nos permiten... Hospitales, centros sociosanitarios de los que tanto se ha hablado en esta simplemente época. Hacer nuestra vida. Pero hay una palabra que nos define y además nosotros repetimos muchísimo, pero claro, yo creo que de tanto usarla está tan manida que pierde el concepto, ¿no? Es la gestión. ¿Cómo hacemos entender a la ciudadanía que en gestión no nos gana nadie, que no se habla de recursos ni de individualismo, pero que en eso... Y creo que los resultados nos avalan en la gestión que hemos llevado a cabo en el ámbito nacional cuando hemos gobernado, nos avalan en otras comunidades autónomas donde llevamos tiempo gobernando y en otras donde hace poco nos hemos incorporado a gobernar. Por ejemplo, Madrid. Y aquí mismo también. Galicia. Aquí en Canarias, cogobernando en la comunidad autónoma, cogobernando en el Cabildo de Tenerife y dirigiendo ahora también algunos ayuntamientos, se nota y la gente lo reconoce. De entrada, se nota que hay responsabilidad y que se toma en serio la gestión. No digo que otros no lo hagan, pero la actitud en este caso ya marca el camino. Y la actitud de cuando gana el Partido Popular vuelve a poner orden y criterio en las cosas. Eso facilita que luego las cuentas de las que depende el funcionamiento de los servicios y la capacidad de inversión en esas infraestructuras públicas, que la gente a veces no termina de valorar lo importante que es tener unas cuentas en orden, al final marcan esa tendencia de gestión. Sí. Luego, pues hay quien asume determinadas banderas. Normalmente lo que se denomina progresismo asume la bandera de la acción social, asume la bandera de la cultura, Del feminismo. asume la bandera de la igualdad y del feminismo. Y luego en la práctica vemos cómo, lo que decía antes, la sensibilidad no tiene que ver con ningún partido político. No. El atender bien a un vecino que tiene problemas personales depende más de la gestión que de la empatía que le pueda poner otro cargo público. Y a mí también me molesta muchísimo que se apoderen del feminismo porque las mujeres del Partido Popular estamos en esa misma lucha, lo que pasa es que no vendemos eslóganes vacíos o nos ponemos en la foto, hacemos un trabajo por debajo. Porque al final hemos conseguido demostrar que el trabajo, la capacidad y el talento son la mejor forma de abarcar conquistas sociales. Y es verdad que en algunos casos ha hecho falta tirar también de regulación normativa para asentar determinados cambios o conquistas, sin duda. Pero lo que no puede ser es que llevemos las cosas a un extremo donde en lugar de buscar unir a la sociedad en torno a una idea de igualdad,
lo que consigan es dividirla más todavía. Que dividió hasta las propias mujeres, tú lo recordarás, pero esto es así. Hasta los propios colectivos Hasta feministas. los propios colectivos. López, ¿en tu tiempo libre qué haces? Pues En el poquitísimo tiempo libre que tendrás. solía hacer deporte, lo digo en pretérito imperfecto porque no consigo llevarlo al presente de nuevo. Eso hay que retomarlo, ¿eh? Y hay que retomarlo porque viene bien y aporta también ese equilibrio personal. Leo lo que puedo y ahora, aprovechando este parón, este pequeño parón de vacaciones, le he dado ahí un acelerón a lecturas pendientes que tenía. Intento estar con la familia, disfrutar de hacer planes sencillos, como cualquier otra familia. Absolutamente normal. La playa, dar un Cualquier paseo. cosa. Ir a ver otra parte de la isla que hace tiempo que no va. ¿Al Parar, cine? ¿Hace cuánto que no vas al cine? no tanto. Ah, vale. Yo creo que sería por Navidades seguramente. Bueno, según. ¿Cómo que no tanto? Yo creo que por Navidades. Pero vamos a ver, López, Eh, estamos casi en final de año. O sea, Sí, ahora que lo acabo de ¿fuiste en decir. Navidad pasadas al cine por última vez? Sí, yo no ¿Pero sé, qué viste? No sé si luego. ¿Star Wars 1? No. Pero López. Fui con los niños, ¿Y qué viste? lo reconozco. Y vi ¿Los Minions? la última de. ¿Del revés? Tadeo Jones. Ah, Talleo yo. La Tadeo Jones 3. Y ahora que lo dices, vi también otra más, que también los niños querían ir. Y ahora te confieso que tengo interés en ir porque he visto en estos días en la prensa anunciado que ¿Cuál? esperan estrenar en noviembre Gladiador 2. Mm. Y a mí es que el género histórico me puede. A ver, En la literatura y en el cine también. Y aquí sí que voy a intentar estar ahí pendiente de la fecha de estreno final para hacer una escapadita para verlo. mira, a ver que si no llegas a Gladiator 4. O sea, date prisa, o sea, vete. En esta pondré especialmente de mi parte, a ver si no sucede algo que lo líe. ¿Eres feliz? Yo diría que en general sí, pero porque además no necesito grandes cosas para sentirme feliz y siento útil, lo primero. Sintiéndome querido por mi familia, me siento feliz. Viendo cómo se sienten ellos también a gusto conmigo, aunque sea en ese poco tiempo, también me siento feliz. Estando con los amigos, viendo que los compañeros de trabajo, en este caso los compañeros de política que tengo en mi entorno inmediato, están también satisfechos con lo que hacen y se sienten útiles ellos mismos, también me siento feliz. En definitiva, creo que la sensación de felicidad también tiene mucho que ver con la predisposición que le pone cada uno. Ya. Si uno quiere verse amargado continuamente, seguramente le dará menos valor a las cosas que salen bien y pondrá en su particular balanza aquello que sale mal como prioritario. Es como se suele decir, ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y los años y la experiencia, las circunstancias a veces adversas, también seguramente te van inyectando ciertas dosis de madurez con la que aprendes también a relativizar las cosas. Y por tanto intento que las cosas que no son importantes de verdad me afecten menos o me afecten poquito. Tengo sangre, a veces Eso te iba a decir. me cabreo. ¿Tú te enfadas? Alguna vez intento. Pero, o sea, ¿eres de los que pasa de 0 a 100 en un momento o te enfadas con la boca pequeña? No, procuro tener paciencia con la gente, también la que espero que tengan conmigo, pero cuando ya da varias oportunidades y algo no termina de funcionar, sí que me cabreo. Y sobre todo cuando viene gente con mala educación y malos modales, que eso también me enfada por lo general. No te he visto nunca enfadado. Y Nunca, ¿eh? si puedo pasar desapercibido en esa parte, mejor que mejor. Pero créeme que alguno nos está escuchando en este momento y sí puede reconocer que me cabreo de vez en cuando. Pero de verdad que lo hago cuando creo que hay motivo para hacerlo. No soy de abusar de eso ni usarlo como estrategia para conseguir cosas. No creo que siendo un ogro se consiga ser más efectivo. Yo escuché hace tiempo, en esto que empezaba en la política, una frase que creo que se atribuyó a un senador norteamericano, que no recuerdo sinceramente su nombre, A ver. pero que venía a decir que para él la clave del éxito en la política estaba en ser flexible en las formas, pero firme en los planteamientos. Y a mí me gusta y creo que con esa fórmula me siento identificado. Pues sigue así, por si te funciona, lo que funciona, mejor no tocarlo. López, ¿te da tiempo de evadirte a través de la música? ¿Te gusta ir a conciertos? ¿Qué grupos te gustan a ti? No tengo últimamente tantas oportunidades, y esto lo voy a tener que matizar rápidamente. Oportunidades tengo, porque todas las cosas contribuimos a propiciarlas desde el Cabildo Sí. en este último tiempo sobremanera. Hemos Vamos. conseguido generar una oferta en la isla en estos últimos meses espectacular. Espectacular, sí.
Pero es verdad que muchas veces el hecho de desplazarme, de acabar tarde y tal, y de saber que no puedo estar con los niños, me inclina más a quedarme en casa y seguir el concierto a distancia. Y de música sí me gusta. En esto probablemente no esté muy al día, pero sigo con mis gustos. Me gusta, por lo general, el Britpop, o lo que se conoció en los años 90 como la eclosión del Britpop, que siguió luego a su manera en 2000 y siguientes. Me gusta mucho música de grupos atemporales. Para mí, por lo menos, me parecen atemporales como U2 y otros que comenzaron en ese momento de auge del Britpop y que se han mantenido en el tiempo, como Coldplay. Y ¿King? luego, ¿Te gusta King? King también me gusta mucho. Y además, últimamente lo escucho más porque he descubierto más temas de King que he ido incorporando a mis listas, esas que me toca el coche para irme en esos trayectos de ida y vuelta. Y también de música española me gustan algunos genios, para mí son al menos como Manolo García, que también son de esa música mesurada, reflexiva, pero que invita a desplazarte por muchos ámbitos en el momento que escuchas la música. Pero si tuvieras que elegir una canción, oye, la canción de tu vida. Hombre, tendría que decir una, justamente por eso, por decir la de mi vida, porque fue una que sonó en la boda y de las que no me olvidaría nunca, que es Clocks de Coldplay. ¿De Coldplay? Que tiene poca letra, pero transmite mucho. De las que realmente emocionan. Para mí, de un tiempo a esta parte, fue la canción que consiguió cambiar la corriente de la música que se tenía hasta ese momento. Clocks de Coldplay. ¿La bailaste con Cristina? Sí. La bailé. Entramos en el salón del banquete así con la música, fue la que hizo la obertura de aquel momento. Luego ya el vals de rigor. ¿Ah, sí? Yo soy muy torpe bailando, muy torpe. Pues pisé el vestido de la novia y hice lo que pude ahí para cumplir con el momento. Y después otra que está en ese catálogo del top 10 seguramente de canciones de uno en su vida, pusimos otra para cambiar totalmente de registro, que es The Final Countdown de Europe. De Europe, madre mía, esa es de los años 80. De los años 80. Sí, finales de los 70, 80. Yo escuché esa canción la primera vez en el 1, 2, 3 de Mayra Gómez Kemp. No me lo creo, fue Europe. Llevaban esos grupos a los cortes musicales que tenía el programa. Sí. Yo juraría que fue ahí en una de esas. Después ya empecé a verlos con más asiduidad. Todavía era pequeñito, pero ya me llamaba la atención la música. Además, los pelos largos, ¿te acuerdas? Y luego conseguí que dieran un concierto en el puerto de la Cruz, en la etapa en la que estaba como alcalde. Creo que fue en el año 17 o el 18. Sí. Tiene que ser por ahí porque yo creo que he presentado una gala en el puerto de la Cruz, presenté en carnavales, y fue con López como alcalde. Sí, señor. No nos pudimos saludar, es que de hecho no te conocía. No nos conocíamos en aquel entonces. Pero vamos, que presenté una gala en Puerto de la Cruz. Sí. Ahí fue, con López como alcalde. Pues, ¿qué te ponemos? Europe. Venga, vamos a darle fuerza a esto. Cañero, venga. Europe. Pues Europe. La misma fuerza que te quiero transmitir para que sigas como vas, porque estás haciendo un excelente trabajo. Sabes que te admiro como compañero, que te admiro como político, que para mí es una suerte tenerte cerca y que sigo tu ejemplo, de verdad. Y las palabras que dices llegan, calan y se quedan. Así muchas gracias. Muchas gracias. Muy generosas esas palabras por tu parte, seguramente demasiado. Y justamente el sentirme en un proyecto político que tiene por encima de otra consideración a las personas, a sus sentimientos y a sus capacidades por encima de otro tipo de debates que a veces no vienen al caso, es también otra motivación en la vida. Y por eso agradezco particularmente que tenga esta iniciativa el partido y que seas tú quien la capitalice. Muchas gracias. De lo que se trata es de conocer un poquito más a esta gran familia que es el Partido Popular, en la que ven, no tengo más que palabras bonitas para todos mis compañeros, porque es así, así somos, así trabajamos y así vamos a seguir. López, gracias. Nos vemos pronto. Y a todos ustedes les esperamos en el próximo PP Podcast.